El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre este tema que es tan importante, la mejor oración. Porque hay una oración eficaz que habla la palabra. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que si dice que hay una oración eficaz es porque hay una que no es eficaz. O sea, nosotros tenemos que entender que eficaz habla de eficiente, eficaz habla de que logra el propósito para el cual la estamos haciendo. No queremos orar por orar, queremos orar para ser oídos, queremos orar para ser respondidos, queremos orar para ver nuestros milagros. No venimos a orar para perder el tiempo, venimos a orar para ganar. Así que la Biblia habla de una oración eficaz, y si habla de que hay oraciones eficaces, es porque hay unas que no son tan eficaces. ¿Entiende, iglesia? ¿Cómo que usted quiere que sea su oración? ¿Quiere que sea eficaz? ¿Cuántos quieren que su oración sea eficaz? Bien, vamos a ver cómo la Biblia nos enseña a tener una oración eficaz. Y yo lo primero que le voy a decir, vámonos a un momento a Isaías 41. La mejor oración que usted puede hacer, y ojalá usted ponga atención a esta enseñanza, ojalá usted la oiga, ojalá usted la escriba, ojalá usted la estudie y la atesore en el corazón, porque le va a bendecir. La mejor oración que nosotros hacemos es la que argumentamos. ¿Qué es argumentar? Es respaldar tu oración. Si tú argumentas tu oración, si tú respaldas tu oración a través de la palabra, tú tienes una oración segura. Es la mejor seguridad que puedes hacer, porque Dios no tiene compromiso con lo que nosotros digamos. El mayor compromiso que tiene Dios es con lo que Él ha dicho. Dios ha prometido que lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice que sus promesas son en el sí, en el amén. La Biblia dice que lo que Dios dice, Él lo cumple. Así que Dios tiene un compromiso con lo que Él ha dicho. Así que la forma que tú puedes argumentar tu oración o darle respaldo a tu petitorio es a través de conocer la palabra. Si tú conoces la palabra, tú vas a respaldar tu petitorio es como un abogado que se presenta ante el juez. Dios es el mejor juez. Y el abogado viene y presenta un petitorio para que el preso sea libertado. Pero el abogado viene y dice: yo quiero que el preso sea libertado. Pero no argumenta. Si no argumenta, inmediatamente el juez le va a denegar su petición porque no tiene un respaldo, no está bien argumentada. Así es con Dios. Hay gente que se dedica solamente a hacer petitorios ante Dios. No, tú tienes que respaldar tu petitorio ante Dios. Tú tienes que argumentar tu petitorio ante Dios. ¿Con qué? Con las leyes del cielo, con la constitución del cielo, con esta Biblia, en la cual es el ancla de nuestra fe. Pero el problema más grande de la iglesia es el desconocimiento de la palabra. No conocen su Biblia. ¿Cuántos creyentes? Es más, yo me sorprendo a algunos que vienen a la iglesia y me hacen consultas. Y las consultas que me hacen, yo digo: oh, Dios, ¿en qué iglesia se congregan? Porque la palabra le entra y le sale. O sea, no anotan, no escriben, no estudian. Por eso son niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Cualquier lo agarra por ahí en la calle y le dice 4 cosas y lo deja turuleto. Cualquier pastorcillo que se diga pastor, que cargue una Biblia bajo el brazo, lo engaña. Cualquier abracadabra, pata de cabra que lo haga temblar y sentir, piensa que es Dios. No, el diablo también siente y el diablo también tiembla y es diablo. Dice la Biblia que los demonios tiemblan, pero son demonios. Así que usted no crea solamente en espelucamiento. Usted no crea solamente en pelos parados. Usted también crea en la palabra de Dios, que ahí no hay engaño. Así que mire lo que dice Isaías. Mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel en el verso 21. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes van a hablar conmigo, aleguen. Si se van a dirigir a mí, aleguen su causa. Presenten vuestras pruebas. O sea, cuando hables conmigo, preséntate
con argumentos. Cuando hables conmigo, preséntate con pruebas. Dios es el juez. Dios necesita, gloria a Dios, que tú no solamente le hagas ante Él una cantidad de petitorio. Dios necesita que tú respaldes ese petitorio. Que tú digas: Señor, tengo este problema. Señor, me botaron del trabajo. Padre, necesito que me ayude, Señor. Tu palabra dice, Señor, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo creo tu palabra, Señor. Tu palabra dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oh Dios, yo creo tu palabra, Señor. Eso es argumentar. Porque Dios tiene compromiso con lo que Él ha dicho. Pero si tú no conoces lo que Él ha dicho, ¿cómo tú argumentas? Queremos argumentar nuestras oraciones con lágrimas. Queremos argumentar nuestras oraciones con emociones. Queremos argumentar nuestras oraciones para darle lástima al cielo. Al cielo no le podemos dar lástima. El cielo oye corazones con fe, oraciones con fe. A Dios no lo va a mover sentimientos. A Dios no lo van a mover emociones. A Dios lo mueve la fe. A Jesucristo venían y le pedían muchas cosas, y Jesucristo siempre le decía: ¿puedes creer? Eran peticiones que le hacían la gente. Jesús siempre le decía: ¿pueden creer? ¿Puedes creer? Sí, te sea hecho conforme a tu necesidad. Así que la pregunta del cielo siempre es: argumenta. Pero ¿cómo podemos tener fe si no hay palabra? Fe, ¿qué es fe? Fe es palabra en el corazón. Si la palabra está en tu corazón, habrá fe. Y cuando tú argumentes a Dios, habrá fe. Y eso va a traer tu milagro. Tenemos que argumentar nuestras oraciones mejor de lo que lo estamos haciendo, iglesia. Necesitamos leer nuestra palabra. Necesitamos escudriñar la Biblia. Necesitamos aprender la palabra, conocerla. Si lo haces, vas a ser tremendamente bendecido. Así que no solamente le presentemos a Dios petitorio, presentemos también argumentos en su palabra. Señor, yo sé lo que tu palabra dice. Tu palabra dice esto, Señor. Para cada problema hay una promesa en la Biblia. Tu problema es de salud, hay promesas de salud para que tú argumentes tu petición de sanidad. Para que tu problema sea económico, hay promesas en la Biblia sobre la economía, que si tú las conoces, puedes argumentar a Dios para tus finanzas. Puedes argumentar a Dios para tus hijos, para tu matrimonio. Puedes argumentar a Dios para tu familia. Padre, tu palabra dice, Señor, tengo un familiar descarriado. Tu palabra dice: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Señor, yo creo por mi familia, Padre. Señor, ayúdame a ser testimonio a ellos y no piedra de tropiezo a ellos. Y a conocer la Biblia, y a medida que tú conoces la palabra, tú caminas en ella. El problema es nuestro desconocimiento de la Biblia. Hay mucha gente que viene a la iglesia y todavía no conocen las doctrinas básicas de la palabra, los principios básicos de la palabra. Yo les aconsejo: vengan al discipulado, discípulese, aprenda. Porque en el discipulado puedes preguntar. En el discipulado te puedes sentar un grupo de 5, de 10, y tú hacer las preguntas que tengas, aclarar tus dudas con personas calificadas y entrenadas por la iglesia para responder a tus dudas. Pero preguntas a un hermanito por aquí, preguntas a un hermanito por allá, que no se sabe quién es. Yo no te lo puedo garantizar, pero los que están discipulando, yo les puedo dar garantía como su pastor. Pero si preguntas por ahí, yo no tengo garantía. Así que lo mejor que podemos hacer es conocer nuestra Biblia, preciosa iglesia. Mire, el Espíritu Santo tiene un papel en la tierra, del cual dijo Jesús: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, Él no vendrá. O sea, Jesús estaba diciendo: a ustedes van a estar mejor con el Espíritu Santo aquí y yo allá, que conmigo aquí y Él en el cielo. O sea, ahí no está mejor. Miren lo que decía Jesucristo de lo poderoso que es la presencia del Espíritu Santo. Que Él decía que el Espíritu Santo era más conveniente para nosotros en la tierra y Jesús en el cielo. Que estando Jesús en el cielo y el Espíritu Santo, que estando Jesús en la tierra y el Espíritu Santo en el cielo. Él decía: si yo no me voy, Él no va a venir. Os conviene que yo me vaya para que Él venga, y Él os recordará mis palabras. Pero ¿qué palabra puede recordar el Espíritu Santo a la iglesia si nosotros no hay palabra en el corazón? ¿Qué te va a recordar si no tiene nada que recordar? Él te habla, es palabra. Dice la Biblia que Él no hablará a su propia cuenta, sino lo que oyó del Padre. Así que Él va a hablar, es palabra.
Pero Él va a hablar la palabra que tú tengas en el corazón. La que tú tengas. Porque Él te va a recordar es esa palabra que tú oíste y atesoraste en el corazón. Así que cuando el Espíritu Santo te va a hablar, porque tú estás preguntándole a Dios algo: Señor, dame dirección en este negocio. El Espíritu Santo te va a hablar, pero cuando te va a hablar no haya vocabulario, porque es como que tú estás aprendiendo inglés y tú quieres decirle el muchacho, le quiere decir a la muchacha te amo, pero no tiene que decírselo en inglés, porque la muchacha solo entiende inglés, pero no se aprendió las palabras. Entonces, ¿cómo le digo te amo? ¿Cómo le digo? Así está el Espíritu Santo. Cuando te quiere hablar no haya vocabulario para hablarte, porque tu corazón está vacío de palabra. No haya vocabulario. Él te quiere hablar, Él te quiere decir está mal, Él te quiere decir no hagas el negocio, pero no hay palabra con el cual Él pueda hablarte. Porque cuando tú, mientras más palabras tienes en el corazón, más vocabulario le das al Espíritu Santo. Su vocabulario es más rico. Ya Él puede hablarle el idioma que tú entiendes. ¿Por qué? Porque le diste palabra. Mientras más palabra haya en el corazón, más vocabulario tiene el Espíritu Santo para hablarte a ti. Hay veces que el Espíritu Santo te puede hablar, pero hay veces en otras que no, porque no conoces las palabras, porque no están ahí. En otras sí te puede hablar, en otras no te puede hablar. No hay vocabulario. Tu vocabulario no es rico. Yo sé algunas cosas en inglés. Ayer ayudé a mi hija, pero es muy poco mi vocabulario. Muy poco. Y me di cuenta que había cosas que no sabía. No sabía describir partes del cuerpo. No sabía, y aprendí con ella. No tenía un vocabulario rico. Así sucede con algunos creyentes. En algunas cosas el Espíritu Santo les puede hablar, en otras no hay palabras en esa área. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos, porque el Espíritu Santo nos ayuda a hacer peticiones al cielo. Nos ayuda en nuestra debilidad, porque que hemos de pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo que intercede por nosotros, Él nos ayuda. Pero ¿cómo nos va a ayudar si no hay vocabulario? Necesitamos darle al Espíritu Santo palabra. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Así que la mejor oración que podemos hacer es la oración que hacemos conforme a esta palabra. Y yo le voy a decir algunos puntos por qué. El primero, ¿por qué es la mejor oración la que hacemos conforme a la palabra? Porque toda oración que haces respaldada por la palabra es la voluntad de Dios. Porque muchas veces, y si no es la voluntad de Dios, Señor, Dios, yo te pido esto, si es tu voluntad. Pero quiere decirte, cuando tú conoces la palabra, oh, gloria a Dios, y tú oras conforme a esa palabra, tú estás orando la voluntad de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Acompáñenme un momento. Miren lo que la Biblia dice en 1 de Juan 5:14. Pónganlo en pantalla, por favor. 1 de Juan 5, capítulo 5, verso 14. ¿Pueden ayudar allí los muchachos, por favor? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siguiente verso. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, el escritor está diciendo que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Dios nos va a oír. Y si Dios nos oye, tenemos lo que le pidamos. ¿Cuántos quieren ser oídos? ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo, si tú oras conforme a la voluntad de Dios, tu oración está segura. Pero ¿cómo oro conforme a la voluntad de Dios? Si conoces la palabra. Porque el que conoce la palabra, el Espíritu Santo le puede hablar y lo va a guiar. Pero si no la conoces, el Espíritu Santo te guía ¿con qué? Con sus propias palabras, no con la Biblia. Porque la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Él no habla sus propias palabras. Él habla lo que oyó del Padre. Él habla lo que está escrito. ¿Entiende, iglesia? ¿Por qué es tan importante conocer su Biblia? ¿Por qué es tan importante meditarla? ¿Por qué es tan importante atesorarla en el corazón? ¿Por qué es tan importante que usted venga a la iglesia y traiga un libro de notas y anote versos y llegue a su casa y los repase y los estudie? Pero si usted nada más viene y está ahí así, ¿usted así aprende? ¿Usted así iba a la universidad y así aprendió? ¿Usted así aprendió en clase cuando fue a primaria? ¿Así aprendió a leer? Usted no aprendió a leer así. Usted aprendió a leer porque llevó un cuaderno, porque usted estudiaba, porque usted repasaba. Haga lo mismo, iglesia. Estas palabras son vida.
las palabras de Jesús. Jesús dijo: escudriñadlas porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Necesitamos argumentar nuestra oración con la palabra de Dios. Argumentarla. Señor, tú dijiste en tu palabra. Señor, escrito está. Padre, tu palabra dice, y yo sé, Señor, que esta es tu voluntad, que seamos sanos. ¿Por qué? Porque tu palabra dice. He venido algunas personas que me han dicho: pastor, pero ¿usted cree que sea la voluntad de Dios que yo sea sano? La gente que no tiene fundamento en la palabra son llevados por cualquier viento de doctrina. Son llevados por cualquier engañador, por cualquier espíritu de mentira. Pero el que tiene fundamento en la palabra no es engañado, porque tiene el Espíritu Santo que le habla y le dice: esto es un engaño, porque hay palabra en el corazón. ¿Con qué el Espíritu Santo te dice que algo es mentira? Con la verdad. ¿Qué es la verdad? Aquí. Él te va a hablar siempre con la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Pero si no hay Biblia en el corazón, ¿cómo te hace ver la verdad? Vas a vivir en engaño. Así que cada vez que oramos conforme a la palabra, sacamos un verso de la palabra, argumentamos con la palabra, esa es la voluntad de Dios. Cada vez que tú te presentas ante un familiar enfermo, por las heridas de Cristo ya he sido sanado. La mentira del diablo que te dice que tú tienes que estar enfermo, que eso tú te lo mereces, que te tienes que quedar así porque tú hiciste no sé qué cosa, que te lo mereces, que tienes que calarte la enfermedad, anulando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces cuando tú tienes la palabra, tú no la crees el engaño al diablo. Pastor, ¿será la voluntad de Dios que yo me sane? Tú no vas a orar así. Tú nunca orarías cuando conoces la palabra: Señor, si es tu voluntad que yo sea sano. A Jesús le dijeron eso: Señor, si tú quieres. Jesús dijo: quiero. Porque Jesús siempre quiere. Siempre quiere. Esa es la voluntad de Dios, que vivas sano. El que conoce su Biblia conoce a su Dios y sabe que Dios no te quiere enfermo. Pero el que no la conoce empieza a dudar: ¿será que Dios me quiere así? ¿Será que esta enfermedad me la mandó Dios para enseñarme algo? ¿Tú le harías eso a tu hijo? Tú, si quieres enseñarle a tu hijo, le mandarías un cáncer. Lo mandarías a que se le dañe un riñón. ¿Le harías eso a tu hijo? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas? El que conoce su Biblia, el diablo no lo engaña. Pero el que no la conoce empieza a decir: ay, no, ¿verdad que sí? Puede ser que Dios me la haya mandado para enseñarme algo. Listo, le compró la mentira al diablo. Pero se le olvidó el verso que Jesús dice que si nosotros no le hacemos eso a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios tampoco lo va a hacer? Y Dios dice que somos malos. Usted protege a su hijo y lo ama, los que somos padres. Y Dios dice: somos malos. O sea que Dios es mucho mejor padre que nosotros, iglesia. ¿Cuántos creen eso? Así que cuando argumentamos nuestra oración a Dios con la palabra, estamos en su voluntad. Amén. Todo lo que está escrito en la Biblia es la voluntad de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios quiere. Amén. Así que siempre que estemos argumentando en la palabra, entonces estamos asegurando nuestra petición a Dios. Sabemos que es la voluntad de Dios. No dejes que el diablo te engañe. Toda petición que haces conforme a esta Biblia es la voluntad de Dios. Amén. Pero si no la conozco, ¿cómo sabré si es la voluntad de Dios? Amén. Segundo, ¿por qué cuando oro conforme a la palabra es la mejor oración? Toda oración que se hace en la palabra trae fe. Y la fe mueve la mano de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra. Y cada vez que tú estás orando y tú estás diciendo: Señor, tu palabra dice, tus oídos están escuchando. Tu problema está escuchando. Porque el diablo le tiene pánico a la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Así que cuando nosotros estamos en nuestros propios argumentos: ay, Señor, tú sabes la inflación. Ay, Señor, tú sabes que me botaron del trabajo. Dios lo sabe. Y está bien que le presentemos a Dios nuestros problemas, pero es mejor que argumentemos a Dios con sus promesas, con su palabra. Señor, tú dijiste, Padre, en tu palabra. Señor, tú prometiste en tu palabra. Ahí está el poder, ahí está la unción, ahí está la oración eficaz. Muchos hombres de Dios oraban así. Yo se lo voy a demostrar.
en la Biblia oraran con argumentos de lo que Dios había dicho. ¿Usted lo cree? Jesús dijo esto en Marcos capítulo 9, verso 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y de dónde viene el creer? ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que tú oyes palabra, tu fe se edifica. Así que cada vez que tú le dices a Dios, argumentas a Dios con sus promesas, tú estás fortaleciendo tu fe. Hay veces que la oración es una queja a Dios disimulada. Y son oraciones quejosas ante Dios. Pero qué diferente es una oración que le presenta a Dios los problemas. Señor, aquí está la inflación. Señor, aquí está mi hijo que está en esto. Aquí está este hombre o aquí está esta mujer que está endemoniada o lo que sea. Señor, aquí la presento, Padre. Tu palabra dice, Señor. Tu palabra dice, Señor. Tus promesas dicen, Señor. Ahí empiezas tú a argumentar. Y cada vez que dices tu palabra, tu fe crece. Tu espíritu interior se estremece. Tu problema tiembla y los demonios corren. ¿Entiende eso, iglesia? Oh, gracias, Jesús. Y aquí voy a terminar otra razón por lo cual la oración que se hace fundamentada en la palabra es la mejor oración. Argumentada, respaldada por la Biblia. Porque la oración que se hace en la palabra le recuerda a Dios sus promesas. Y a Dios hay que recordarle son sus promesas, no nuestros problemas. ¿Entiende, iglesia? ¿Por qué sus promesas? Porque Dios tiene un compromiso con lo que Él ha prometido. Cuando ores a Dios, recuérdale lo que Él ha prometido en su Biblia. Y si lo haces, vas a tener victoria. Tu oración va a cambiar absolutamente. ¿Qué dice la Biblia? Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Verso 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Miren cuando usted empieza a leer el Salmo desde el verso 1, usted empieza a ver que Él está imponiendo su queja. Delante de ti expondré mi queja, delante de ti manifestaré mi angustia. Pero Él presenta también a lo poderoso que es Dios. Él dice, yo sé, Señor, que tú eres mi esperanza. Yo sé que tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Yo sé que tú me vas a sacar de la cárcel para que alabe tu nombre. Yo sé que tú me vas a rodear de justo porque tú me serás propicio. Esta no es una oración quejosa. Esta es una oración que presenta a Dios lo que Dios es, el poder que Dios tiene. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, cómo oró Salomón, un hombre con una sabiduría tremenda. Y mire cómo oró. Porque él inaugura el templo. Una vez que inaugura el templo, que era la casa de oración, voy a empezar a leérselo del verso 12. Mire lo que Salomón hace. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová el día de la inauguración, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho, y había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. O sea, está diciendo que Dios cumple lo que dice. Que has guardado a tu siervo David mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que has prometido, diciendo: no faltará delante de ti varón que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos, andando en mi ley como has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel,
cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mire cómo oraba Salomón, argumentando: Señor, tú le dijiste a mi papá que había siempre un rey aquí gobernando, que había alguien aquí justo haciéndolo, Señor. Tú lo prometiste, Padre. Cúmplase tu palabra, Señor. O sea, mire cómo él argumentaba su oración. Cómo lo argumentaba con lo que Dios dijo. Salomón tenía una sabiduría dada del cielo. Él sabía que para presentarse delante de Dios con una petición había que argumentarla. Así que él argumenta. ¿Y con qué él argumenta? Tú dijiste. ¿Con qué estás argumentando tu oración? ¿Tú conoces lo que Dios dijo? Salomón lo conocía. Lo que Dios le había prometido a su papá. Dios le prometió a su papá que siempre, si él le servía a Dios, un hijo de él se sentaría en el trono. Y habría paz y habría bendición. Así que el papá se lo contó a Salomón. ¿Sabe, hijo? Dios me prometió esto. Y por eso tú eres rey. Y después de ti habrá otro. Mientras anden en mi camino, Dios va a cumplir este pacto. Él inaugura el templo y él le dice a Dios: Dios, te recuerdo lo que tú le prometiste a mi papá. Cúmplase, Señor, porque tú guardas el pacto y la misericordia. Tú cumples lo que prometes. Él estaba orando con fe. ¿Y sabe lo que sucedió cuando Salomón terminó de orar? Dice la Biblia que el lugar fue lleno de la presencia de Dios. Dice que no podían ministrar los sacerdotes por la presencia tan poderosa de Dios. Yo creo que toda oración que se argumenta en la palabra va a traer la presencia de Dios y al Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene que conocer su Biblia. Amados, estudien su Biblia. Aprendan a argumentar, aprendan a conocer su palabra. Aprendan a pedir a Dios argumentando lo que Él ha dicho. Porque si Dios tiene compromiso con lo que Él ha prometido. Si nos presentamos delante de Dios solamente con un petitorio de problemas, sin argumentarlas, nuestra oración no va a ser suficientemente eficaz para vencer la oposición de Satanás. Satanás no puede oponerse a lo que Dios ha dicho. No puede, no hay forma. Entienda eso, porque Dios guarda el pacto y la misericordia con los que aman y guardan sus mandamientos. Amén, iglesia. Argumente sus peticiones con lo que Dios ha dicho. Aprenderse la Biblia, hacer estudios bíblicos en la iglesia, aprender a aprender. Y si usted no se ha discipulado, venga al discipulado y aprenda mucho sobre la Biblia. Traiga cuaderno, anote cita, salga y estúdiela. Tenga vocabulario para que el Espíritu Santo le ayude en su oración, para que el Espíritu Santo te guíe en la oración, para que el Espíritu Santo te guíe en tu trabajo, para que el Espíritu Santo te guíe en tus palabras. Pastor, ¿qué piensa usted de esto? Lo que yo piense no es importante. ¿Qué dice la Biblia? Porque lo que yo pienso es una opinión. Lo que Dios dice es una verdad. Muy diferente. ¿Qué pienso yo? No. ¿Qué dice la Biblia? Vámonos al verso y la palabra. La Biblia dice: al testimonio y a la palabra. Si no dijeran conforme a esto, no les ha amanecido. Hay mucha gente que dicen aquí: y yo pienso esto, y yo pienso aquello. Pero ¿qué dice Dios? No conocen a Dios. No han estado en su secreto. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios te preserva, te guarda de engaños. Si no la conoces, el diablo te engaña. Con falsa doctrina, con falsos hermanos, con falsos así dice Dios, cuando Dios no ha dicho. ¿Cómo sé yo cuando alguien me dice así dice Dios? Porque yo conozco su Biblia. Y si está aquí en la palabra, fue Dios. Si no está, fue el diablo. Así de sencillo. Y el diablo mismo saca versos, como lo hizo con Jesús. La Biblia dice, un verso fuera de contexto, para engañarte. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo que nos guarda, que nos habla, que nos ayuda en el corazón cuando tenemos palabra. Dale al Espíritu Santo vocabulario, que Él pueda hablar tu idioma. Tú puedas escucharlo, porque hay palabra en tu corazón. Amén, iglesia. ¿Usted aprendió eso hoy? ¿Cuántos aprendieron? Bien, ¿por qué? ¿Cuál es la mejor oración? La que hacemos conforme a la palabra, la que hacemos argumentada o respaldada por la palabra. Es la mejor oración, es la oración eficaz, es la oración que toca el cielo, es la oración que es la voluntad de Dios, es la oración que despierta fe, es la oración que le recuerda a Dios sus promesas. Amén. En vez de recordarle a Dios tantos problemas, recordémosle sus promesas, porque Dios tiene compromiso con lo que Él ha dicho. Eso lo hizo Salomón
y la presencia de Dios cayó. Eso lo hizo David en cada salmo que escribía. Le recordaba a Dios su poder, le recordaba a Dios su promesa, le recordaba a Dios sus misericordias. Amén. David le decía: esperaré en tu misericordia eternamente y para siempre. David sabía que él era misericordioso, y cuando el diablo le decía: tú te lo buscaste, tú te acostaste con esta mujer, tú mandaste a matar al otro, eso te viene, él decía: en tu misericordia esperaré, oh, eternamente y para siempre. Yo sé, Señor, que te dueles del castigo. Yo sé que grande y misericordioso eres. Y ahí se argumentaba su oración, y ahí el diablo no lo podía engañar en una autocondenación para vivir condenado por una debilidad, por un pecado que había superado y del cual se había arrepentido. Cuando el diablo te trae una conciencia de pecado y te tiene ahí engañado, y tu oración no lo oye Dios por lo que hiciste hace un año o hace 3 años, y tú hiciste esto, y te va a tener ahí cuando no conoces la Biblia. Cuando conoces la palabra, eso no te engaña. La verdad te hará libre en el nombre de Jesús, iglesia.